Último minuto. Regresamos a las noticias pendientes de lo que ha ocurrido en Ecuador, donde estamos revisando en este minuto a través de Canal 24 Horas la señal en vivo de Teleamazonas. Recordemos lo que ha pasado en esta jornada de martes. En primer lugar, un grupo delictual tomó un canal de televisión, una estación de televisión, pero finalmente la policía de Ecuador anunció que retomaron el control de este canal de televisión y detuvieron por lo menos a 13 personas que fueron llevadas a la fiscalía. Pero no es solo ese el foco del conflicto en Ecuador, sino que también hubo incidentes en la Universidad de Guayaquil y en otros sectores. También en Quito se han reportado ciertas situaciones complejas de las cuales hemos estado pendientes. Tenemos imágenes de lo que ha pasado. Es compleja la situación que se ve en Ecuador, específicamente en Guayaquil. Recordemos un poco el contexto de lo que ha ocurrido esta semana, porque el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ayer decretó estado de emergencia. ¿Por qué? Por la fuga de un peligroso reo justamente de la cárcel, y por esto decretó este estado de emergencia por 60 días. Luego de esta situación se da este contexto de varios incidentes en donde destaca lo que ocurrió en este canal de televisión. Hemos estado pendientes de esta noticia en Canal 24 Horas. En este estado de emergencia se decretó por 60 días. Esto fue tras la fuga de Adolfo Macías de la prisión, uno de los criminales consignados como los más peligrosos del país. Y un día después se da esta serie de hechos de otro tipo de fugas también de diferentes prisiones, pero la toma de este canal de televisión, incidentes en la Universidad de Guayaquil y una ciudadanía que vive conmoción, según lo que hemos estado conversando. Andrés Vial estuvo más temprano conversando con una serie de analistas, académicos, autoridades también de Ecuador, donde relataban el estado de conmoción. Ahí lo que estamos viendo en las imágenes es esta toma por parte de delincuentes de este canal de televisión. Momentos de alta tensión se registraron, por supuesto, con este incidente acá en este país sudamericano, en donde también se han reportado balaceras, se han reportado saqueos, y donde también hay que señalar que luego de lo que ocurrió, el presidente Noboa declaró conflicto armado interno a nivel nacional. Parte de los analistas con los que conversaba mi compañero Andrés Vial más temprano señalaban que el contexto de estos grupos no es que estén llevando a cabo una demanda política, sino que hay acá no hay una demanda política. Hay grupos que quieren penetrar, que quieren corromper el sistema de justicia. Tenemos un entrevistado en contacto, Álvaro Iriarte, está en contacto con nosotros. Él es analista internacional del Instituto Res Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por este contacto para abordar la situación que está ocurriendo en Ecuador. En primer lugar, tenemos una noticia absolutamente en desarrollo de lo que está pasando en Ecuador, pero quiero que nos expliques, Álvaro, qué pasa en Ecuador. ¿Por qué se ha vuelto un foco de conflicto? Porque lo que vemos ahora no es un hecho reciente, sino que ya nos habían llegado noticias con meses de anterioridad de diferentes situaciones complejas, por ejemplo, en las cárceles de Ecuador. Entonces, ¿por qué Ecuador se ha tornado un lugar, un foco de conflicto finalmente? Gracias, Valentina. Feliz de poder estar contigo en el programa y compartiendo estas noticias que estamos viendo en vivo, ¿no? Este es el poder de las tecnologías de la información hoy día, que este acontecimiento lo podemos seguir en vivo desde donde estamos, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, y no tenemos que esperar a las prensas al día siguiente. A ver, yo creo que en este sentido el dato de contexto que me gustaría agregar es el siguiente. O sea, aquí existe un problema con crimen organizado, mafia, con redes muy, muy, muy bien articuladas. Y en el fondo un cambio que se ha producido en los últimos años, en donde Ecuador pasó de ser simplemente un lugar de paso para operación de redes de narcotráfico y crimen organizado a transformarse en un territorio de operación permanente. Y esto te puede explicar en parte la situación que se ha producido en las cárceles de Ecuador, pero también el detalle de lo que hoy día está sucediendo en el país andino, ¿ya? Esto es bien relevante porque, en el fondo, tú bien comentabas que acá hay un contexto que está dado por en el fondo hay un pequeño gatillante o detonante que es la fuga de uno de los líderes más peligrosos de una de las bandas más complicadas y más peligrosas en Ecuador.
correcto, es que se encuentra aparentemente prófugo el líder de esta organización que es conocido como el FITO, ¿ya? Sí. Pero cuando tú ves lo que sucede hoy día, tú te das cuenta que esto es uno de los análisis que reiterados estudios académicos, como también otros analistas de carácter más bien político, han venido advirtiendo especialmente respecto a Latinoamérica, y en específico desde el 2000 a la fecha, que es una penetración sostenida, sistemática, gradual y sin retroceso del crimen organizado como un actor relevante dentro de los estados, que tiene la capacidad incluso de poner en jaque el ordenamiento institucional. Y ese es el problema que estamos viendo hoy. Sí, Ecuador es parte de lo que se está viendo. ¿Es estratégico Ecuador debido a sus fronteras, por ejemplo, con Colombia? ¿Por qué ha cobrado también más relevancia para el crimen organizado en los últimos años? ¿Y es algo que se podría trasladar a Chile, por ejemplo? ¿Que podría avanzar, ya que Latinoamérica, como usted lo señalaba, tiene esta penetración sostenida del crimen organizado? A ver, efectivamente es la ubicación, está en el Pacífico. El crimen organizado necesita llegar y tener también, nosotros constantemente vemos las noticias positivas de los acuerdos de libre comercio, de tratados internacionales en la cuenca del Pacífico, nos volcamos al comercio con el Asia-Pacífico, con Estados Unidos y Canadá por la costa del Pacífico. Pero así como las actividades lícitas encuentran un mercado óptimo y un espacio interesante para desarrollarse, también lo tenemos respecto de las actividades ilícitas, en particular el narcotráfico. Y sin lugar a duda, la frontera con Colombia y la cercanía también de Ecuador desde una perspectiva geográfica con Brasil y con Venezuela plantea desafíos porque se vuelve un atractivo lugar. O sea, es un país que tiene una cierta estabilidad en algún momento histórico, más allá de sus vaivenes económicos, y que en el fondo comienza a hacer las cosas relativamente bien y se da la oportunidad donde tú puedes ir a través de operaciones de lavado de dinero, de blanqueamiento de activos y de otras figuras, ir ingresando paulatinamente. Y en este contexto, lamentablemente, ningún país latinoamericano está libre y Chile no es la excepción. Y esto es una llamada de alerta interesante. O sea, fíjate tú que aquí efectivamente yo escuchaba los análisis que han hecho diversos comentaristas, analistas también y académicos, y te decían, acá no hay demandas políticas. Yo en eso tengo una pequeña diferencia, Valentín. Sí, aquí sí existe una demanda política. ¿Y cuál es? Porque cada vez, yo te voy a decir de inmediato, lo que estos grupos están mostrando es que tienen más fuerza que todo el orden institucional democrático establecido y que por lo tanto están exigiendo que se les deje actuar en impunidad y sin mayor control, o en caso contrario, hacen caer el tablero de dominó completo de la institucionalidad del Estado de Derecho y la seguridad en el país. Esa es la demanda. No es una reivindicación social, no es una revolución, vale, yo entiendo esos criterios, pero acá hay un gallito político. O sea, que se los deje actuar y por eso finalmente este estado de excepción detona esta situación que se está viviendo acá en Ecuador. Es como decir, el presidente del Poder Ejecutivo puede decretar lo que quiera, pero nosotros hacemos lo que queremos. ¿Es como esa la señal? Mira, podría interpretarse de alguna manera. El presidente puede hacer muchas cosas, pero nosotros estamos por sobre el presidente. Y de hecho, yo te quiero agregar dos datos interesantes. Es verdad que hoy día la situación, el foco de las noticias nos llega desde Guayaquil. Los elementos que estamos viendo hoy día están en Guayaquil, pero también escuchábamos que han habido problemas en Quito y en el departamento de Esmeralda, que es el que da a la costa también. Pero ¿por qué es importante tener que... Acá hay un tema simbólico de las organizaciones criminales. ¿Qué pasa? ¿Por qué Guayaquil? Guayaquil no es la capital de Ecuador, pero es la ciudad más importante, la ciudad más grande en población y la conurbación más grande también en población de la República Andina. Segundo lugar, es la ciudad que concentra la actividad económica, lícita, por supuesto, pero también tú podrías empezar a sostener que claramente tiene elementos de la actividad comercial ilícita. Algunos datos interesantes, o sea, Guayaquil es un polo de desarrollo, y cuando tú atacas desde una perspectiva y tomas rehenes o haces estas demostraciones de poder en un canal de televisión, en una transmisión en vivo o en una universidad, tú lo que estás dando a entender es que tú puedes tomar el control de cualquier estamento de la sociedad cuando ves que tu operación
de comercio y de actividad ilícita está puesta en riesgo. Te pongo otro ejemplo importante a considerar. Si hay disturbios, si hay problemas, si esta situación no se estabiliza, Guayaquil concentra el 70% de las exportaciones de Ecuador y el 83% de las importaciones. O sea, tú podrías no tener mayores problemas en el resto de los departamentos del país, o las provincias más bien dicho, pero podrías sin lugar a dudas paralizar el país en la actividad y en la vida económica cotidiana, generando una desestabilización del puerto. Es un escenario complejo. ¿Qué puede hacer acá el Poder Ejecutivo frente a una situación, Álvaro, que se ve un poco desbordada? ¿Qué herramientas tiene el presidente Noboa de Ecuador para hacer frente a lo que se está viviendo? Mira, tú mencionaste una. Lo primero fue que decretaron el estado de excepción para todo el territorio. Eso hace regir, es muy similar a nuestros estados de excepción constitucional, hace regir medidas como el toque de queda, un control de las policías. Pero lo interesante es que hoy el presidente Noboa emitió un decreto de conflicto interno armado. Y esto es bien interesante porque en el fondo estás ocupando una siguiente herramienta. Y acá me quiero detener brevemente porque lo que está haciendo este decreto en la práctica es que señala una veintena de organizaciones criminales, que encuentras bandas de sicariato, de narcotráfico, de crimen organizado dedicado a otros delitos, no solamente al narcotráfico, y los planteas como organizaciones terroristas o grupos no estatales beligerantes. Estás diciendo que estas 20 organizaciones, independientes si están actuando todas al mismo tiempo, en coordinación, sin coordinación, en grupos aislados, en todo el país, en una parte del país, tienen la capacidad de poner en riesgo la estabilidad del país. Y en ese sentido se autoriza en el fondo una forma de actuar de las policías y de la Fuerza Armada distinta. Pero esto no es suficiente y también hay que entender que un sistema democrático y una institucionalidad como el Estado de Derecho tiene que dar respuestas más amplias. Y hoy día, por ejemplo, algo que no se ha visto con tanta intensidad en los medios nacionales nuestros, pero que sí está presente en los periódicos y en los medios ecuatorianos, es que la Asamblea General, que en el fondo es el Congreso Unicameral, el presidente y todos los bloques parlamentarios, incluso la oposición al gobierno del presidente Noboa, señalaron que van a respaldar el actuar del presidente en este marco y, por ejemplo, ¿qué significa este respaldar? Primero, significa que se tiene que determinar y encontrar los responsables de las fugas en las cárceles, pero segundo, anunciaron que van a estar dispuestos a tramitar indultos o amnistías para las Fuerzas Armadas y policías, para el personal de las Fuerzas Armadas y policías, que desempeñen su tarea en este momento de controlar y que se encuentren derechamente con enfrentamientos armados con estas organizaciones criminales. Y eso te lo permite el hecho de haber invocado el conflicto interno armado. Entonces acá tú tienes que hay una respuesta también del Estado de Ecuador, no solamente del gobierno del presidente Noboa. Y lo otro, por ejemplo, que el Congreso anunció es una reforma al Código Orgánico Integral Penal, que es la ley penal más importante o la que rige la mayoría de estos aspectos en Ecuador. Entonces, aquí tú tienes una señal también de decir, oye, nosotros como Estado de Ecuador no vamos a caer presa del crimen organizado. Y por eso que es un conflicto político, como te lo comentaba al inicio, no en el sentido que es un partido, un bando, sino que acá hay en el fondo hay grupos que quieren quedar fuera de la aplicación de la ley. Claro. Ahora, ¿cuánto podría prolongarse esta situación que estamos viendo en Ecuador? Lo que estamos viendo puntualmente hoy día, en donde se observa un estado de conmoción, ¿no? ¿Se podría prolongar, en tu opinión, estamos haciendo un poco de proyección de lo que puede pasar, ¿se podría prolongar por esta semana, por varios meses? Esto tiene que ser de control inmediato. También cómo ha sido, lleva poco tiempo Noboa al mando de Ecuador, pero también cómo ha sido su periodo o su momento en el poder, que tampoco tiene tanto tiempo por delante. O sea, a ver, Noboa asumió en noviembre del 2020, sin duda, pero asumió en noviembre del 2023, me parece. Entonces, creo que el 23. Lleva muy poco tiempo. Sí, ahora hace poco. Es un gobierno que tiene que completar un mandato, que es lo que tú estás mencionando, Valentina. Y el tema radica en que la extensión del conflicto, en mi opinión, va a depender de dos factores principalmente. Primero, la capacidad, potencia de fuego y organización que tengan estos grupos
de crimen organizado. O sea, si el grupo tiene 15 miembros activos y está concentrado en una ciudad, puede ser mucho más fácil desbaratarlo, enfrentarlo y puede tener una solución mucho más rápida. Pero aquí estamos hablando que puede haber grupos que son organizaciones de nivel nacional o que están en más de una provincia y que en el fondo ahora podrían mostrar efectivamente su capacidad de fuego instalada por la vía de armas, como también otros elementos que es la capacidad de penetración y qué tan cooptada tienen a elementos de la sociedad civil y a la población. ¿Ah? Nunca olvidarnos que el crimen organizado, el narcotráfico, funcionan comprando favores del entorno. Eso lo hemos visto en Chile. La gente no denuncia porque el narco le lleva seguridad, es el que responde en la pandemia dando ayudas antes que el Estado. O sea, hay elementos ahí. Pero en segundo lugar, va a depender también la organización y la capacidad de respuesta que tengan las Fuerzas Armadas y las policías. O sea, hoy día hay dos frentes en la política. Primero tienes que lograr tranquilizar y calmar todos los motines y toda la agitación que existe en los recintos penitenciarios en Ecuador. Pero en segundo lugar, donde ya tienes estas situaciones como la toma de rehenes o el intento de toma de rehenes, el asalto a un canal de televisión transmitiendo en vivo, el ingreso a la universidad, se reportan en algunos otros lugares saqueos en centros comerciales, escaramuzas también, va a depender de qué tan extendido esté eso. Entonces, lo que yo creo sí, y en esto me atrevería a señalar que esto no debería ser como lo óptimo sería que yo te dijera, oye, aquí se despliegan los efectivos, hay combate y se pone un paño frío y se acabó esto en 48, 50 horas, va a ser muy relativo. Va a depender de estos dos factores. Si se extiende, bueno, vamos a tener que estar atentos a cómo va a evolucionar el asunto, porque en el fondo, cuando tú decretas un conflicto interno armado, en la práctica estás diciendo que hay una guerra al interior del país. Claro. O sea, el término conflicto interno armado es una guerra. Claro, bueno, cuando vemos a estos grupos delictuales, podemos decir por el momento, con armas en una transmisión en vivo en un canal de televisión, realmente impacta y se entiende o se puede comprender esta declaración de conflicto interno armado. Ahora bien, está esta situación en Ecuador, bueno, hay que ver cómo va evolucionando, pero estábamos hablando también de cuando no hay Estado en ciertos sectores, que puede pasar en Chile o en cualquier parte del mundo, e ingresa el crimen organizado. ¿Hace cuánto tiempo quizás viene pasando esto en Ecuador? ¿Cómo lo ven ustedes, que están pendientes también de la realidad internacional? ¿Hace cuántos años se arrastra esta situación en Ecuador, quizás de ausencia del Estado en algunas zonas en donde ha podido tomar fuerza el crimen organizado? Y también en las cárceles, donde también ahí se vive una realidad donde debería estar el Estado controlando justamente a quienes tienen privados de libertad, y finalmente se ven situaciones muy dramáticas también en las cárceles ecuatorianas. Sí. A ver, mira, lo primero que esto es un tema que tiene que ser discutido en el siglo XXI, porque no se puede reducir a la presencia del Estado a que exista más Estado. O sea, te aseguro que existen departamentos, o sea, perdón, provincias y ciudades dentro de Ecuador donde la presencia del Estado en términos así abstractos ha crecido sostenidamente, lo mismo que Chile. Hay nuevas oficinas del registro civil, hay más funcionarios contratados en el consultorio de atención primaria, hay más funcionarios contratados, por ejemplo, en los servicios locales de educación en el caso de Chile. Pero esa presencia no significa que el Estado esté cumpliendo lo que se ha entendido históricamente que es una de sus funciones esenciales, que es seguridad, orden y administrar justicia. Y ese es el problema concreto cuando yo me refiero a que está ausente. Y claro, cuando tú tienes que el narco penetra el entramado social porque de alguna manera ofrece una alternativa real a un problema cotidiano que es la falta de oportunidades o los problemas asociados a la ausencia de oportunidades económicas puntualmente. Entonces, aquí tienes un debate que tiene que ser reabierto, porque claro, tú puedes invertir, aumentar el tamaño del Estado, hacer crecer el número de funcionarios, el número de oficinas del Estado que tengas en todos los lugares, en todos los rincones, pero eso no significa que el Estado esté presente en materia de seguridad. Tampoco significa esto que hay que transformar todo ese aumento de dotación en un aumento de dotación de policía, sino que aquí hay otros elementos que van quedando desfasados. O sea, la legislación en Latinoamérica siempre es reactiva en estas materias. Y nosotros en Chile lo estamos viendo, o sea, en materia de crimen organizado, sin apellido de narco, de sicariato, sino que crimen organizado, nosotros estamos desfasados porque es una realidad que antes no enfrentábamos. Entonces existen vacíos legales
y derechamente hay cosas que antes no eran un problema, por lo tanto no tenían por qué estar reguladas ni tampoco sancionadas. Perfecto. Álvaro Iriarte, analista internacional de Respública, gracias por esta conversación para ayudarnos a entender esta noticia que está en pleno desarrollo en Ecuador y entender algo que está pasando en un país de nuestra región, nuestro vecindario, que por supuesto nos afecta y tiene consecuencias directas acá sobre Chile. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes.